Hola, muy buenas, bienvenidos a En el Camino, el podcast de New Relic. El episodio 2, en este caso, nos vemos acompañados por la directora de Comunicación y Marketing, Inés España. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Nada, hombre, un placer. Y en este caso me acompaña Judith, una compañera también del equipo de talento. Muy buenas, Hola. Judith. Hola, Farré. encantada de estar aquí. Perfecto. Bueno, yo soy Javier, que ya me han dicho que me tengo que presentar. También soy compañera de Judith, del equipo de talento. Y bueno, pues vamos a empezar con las preguntas a Inés, que estoy seguro de que va a ser todo muy interesante. Inés, tú eres parte de New Relic, que es una empresa que se maneja en diferentes usos horarios, con muchos meetings, trabajadores de todo el mundo. Tú como madre, ¿cómo concilias la maternidad en una empresa así? Bueno, yo creo que hay cosas muy concretas, que es que te tienes que volver súper eficiente con tu tiempo y al final es como un balancing act, ¿no? Tenemos esta característica las madres que somos capaces de hacer miles de cosas a la vez y estar pensando en miles de cosas a la vez, y es como una gimnasia que desarrollamos donde estás currando, luego eres madre, tienes que cambiar de contexto todo el tiempo. Y una de las cosas que yo intento es, por lo menos en el trabajo, tratar de enfocarme en las cosas que realmente van a marcar la diferencia, ¿no? A veces uno puede estar desbordado de cosas y con todo este cognitive load que viene con ser mamá, que bueno, es como importante volver y decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que son realmente prioritarias? ¿Cuáles son las cosas que pueden tener más impacto? ¿No? Y es una pregunta que me hago todo el tiempo, tanto en el curro como en mi vida personal. En ese sentido, porque no sé qué es dentro de todas las oportunidades que ofrece una empresa a nivel de benefits y condiciones laborables, ¿cuáles son las que más valorarías para sobrellevar esta maternidad? Bueno, yo creo que en líneas generales la flexibilidad. Una de las cosas que tiene New Relic es el Flex First, que es que hemos pasado de ser una compañía donde se trabajaba de manera más presencial cuando yo empecé hace 5 años, a un modelo mucho más flexible que a mí me beneficia muchísimo porque puedo trabajar en casa, puedo ir a la oficina cuando necesito, puedo evitarme el viaje de fuera de Barcelona a Barcelona. Y entonces eso lo que termina siendo es que puedas optimizar mucho más tu tiempo. Entonces en este ejercicio que estás cambiando de contexto todo el tiempo, intentando enfocarte en las cosas más importantes, el tener esa flexibilidad, la verdad que lo hace mucho más fácil, ¿no? Cuando pienso si tuviera que ir cada día a la oficina y coger la Renfe desde el Maresma hasta Glorias, que no es muy confiable, bueno, al final el tiempo realmente que tendría dedicado a cosas que tienen un impacto, tanto en mi vida personal como en la privada, bueno, se vería reducido. Más el estrés y todo lo que genera, ¿no? Entonces yo creo que flexibilidad es clave. Sí, al final eso también te permite organizarte mejor, ¿no? También, o sea, el hecho de tener esta flexibilidad también pues te permite poder pues juntar estas dos vidas, ¿no? La personal y la laboral de una forma más fácil. Claro, sí, totalmente. Sí, porque me llama la atención lo de multitasking que has dicho. Sí. Ahí entraríamos en el debate si eso existe o no, o si es un invento también. Porque hay veces que como que se aboga por que todo el mundo es capaz de hacer muchas cosas a la vez con mucha eficiencia, y eso creo que a veces puede ser un poco imaginario, ¿no? Yo tengo esta tendencia y a veces no está tan bueno, porque cuando hay momentos que está bien como reducir el ruido y enfocarse y profundizar en una cosa, y cuando tienes esta tendencia que tengo yo a ser más horizontal, digamos, cuesta un poco, y por eso sirve el ejercicio de volver a preguntarse qué cosas van a tener un impacto, qué cosas van a, como se dice en inglés, move the needle, como realmente cambiar algo, y entonces tratar de, bueno, bajar el ruido y enfocarse a todo eso. Totalmente. Bueno, también te queríamos preguntar cuáles son las dificultades y oportunidades, ¿no? que existen para las mujeres en un entorno empresarial
para hacer carrera y, bueno, especialmente en una empresa tecnológica, ¿no? Bueno, yo puedo hablar de las mujeres con la perspectiva de ser madre, ¿no? Que yo creo que es, o sea, no puedo separar el hecho de ser mujer del hecho de haber sido madre. Y de hecho fui madre muy poquito antes de entrar a New Relic. Yo creo que hay una característica que tenemos muchas mujeres y muchas madres en especial, que es invisibilizarnos. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes que repartir tu tiempo y tienes un niño de 2 años y vas currando y corriendo a buscar al niño y tal, y trabajas por una empresa tecnológica, especialmente una como New Relic, que tiene su headquarters en California, pues claro, pasa que te ves limitada a la hora de sumarte a ciertas reuniones, dependiendo del horario. Eso también genera como una especie de estrés, de sensación de que estás missing out, de que no estás siendo visible. Y yo creo que eso, dependiendo de la cultura de la empresa y el tipo de empresa, puede tener un impacto muy directo en tus posibilidades de crecer profesionalmente, sobre todo verticalmente en una empresa. Entonces, vuelvo a lo mismo de este fino equilibrio de, bueno, realmente plantearme cuáles son las reuniones importantes en las que sí quiero estar y también ser muy asertiva en cuánto estoy disponible cuando no estoy disponible, que por ahí a otros que están a 9 horas de diferencia o que tienen otro tipo de vida, otro tipo de estructura familiar, no es mala intención, es simplemente que para mí es comprometerme conmigo y con mis prioridades y poder decir, bueno, esto sí lo hago, esto no lo hago, ¿no? Porque si no empiezas a sentirte con el síndrome de impostor también en la maternidad, ¿no? Y sentirte que estás ahí haciendo las cosas a medias en un lado y en otro, bueno, genera mucho estrés y mucha carga mental y emocional. Entonces, bueno, es ser muy nimble, como dicen en inglés, muy, muy flexible, ¿no? Es muy dinámico esto, entonces es cada día. La importancia de saber decir no, ¿no? También. Claro, exacto. Que cuando las cosas van muy rápido y hay muchas prioridades y hay objetivos agresivos de negocio, que está muy bien, a veces es difícil como decir, bueno, a ver, esto sí, esto no, esto está alineado con mis prioridades, esto menos. Bueno. Claro, y a la hora de... Es que me llama la atención lo de hacer plan de carrera, como has comentado. ¿Qué dirías que se suele valorar más para ascender? Quiero decir, ¿qué se da más valor a la hora de ir ascendiendo en puestos en una empresa? Quiero decir. Yo creo que a medida... bueno, yo he ido creciendo mucho en New Relic y a medida que te vas haciendo más senior, es tan importante lo que haces con cómo lo presentas y cómo cuentas lo que haces y cómo armas una historia, ¿no? Al final todos somos storytellers, sí. ¿no? En una empresa de 2.000, 3.000 personas hay miles de iniciativas, miles de programas, miles de iniciativas cross-functional. Entonces, la capacidad de influenciar de nada sirve si tú estás haciendo un trabajo excelente y con un montón de impacto si no eres capaz de comunicarlo, ¿no? Entonces es algo que también en mi equipo, sobre todo con mujeres que nos cuesta un poco como plantarnos ahí y mostrarnos y en algunos casos asumir más liderazgo, bueno, las incentivo bastante a que salgan a vender lo que hacen dentro de la empresa, a contar todas las cosas buenas que hacemos en mi equipo, que a mí es algo que más o menos se me da, pero por ahí a otra persona no se le da. Entonces, creo que es un poco eso, poder posicionar lo que haces, tener capacidad de influencia y también, bueno, vas como adquiriendo una mirada más estratégica, más de bird's eye, que es esta capacidad de pivotear del súper detalle a la estrategia y la visión más macro, ¿no? Y eso es algo que yo creo que vas aprendiendo a medida que vas creciendo y ascendiendo. Sí, quizás hay que aprender también los relatos de la empresa, ¿no? Porque claro, cada empresa tiene su relato. Esto es súper importante. Pues si tú estás haciendo algo que no está alineado con
las prioridades de negocio, con el relato, incluso con el lenguaje que se usa para hablar de lo que hacemos, es mucho más difícil que puedas contagiar el entusiasmo por tu programa o tu iniciativa de otras personas. Y entonces al final tú necesitas aliados, ¿no?, para sacar adelante programas. Entonces, ¿cómo cuentas lo que haces? Y cómo, te subes a la narrativa y a la cultura de la empresa es bastante importante. Porque si hablas otro lenguaje, la gente como que no resuena. Total. Y desde un punto de vista más de empresarial, ¿cómo crees, ¿no?, que las empresas tecnológicas intentan crear este ambiente o resolver, ¿no?, esta problemática? Bueno, yo creo que en cuanto a lo de invisibilizarte o poder crecer, sobre todo siendo mamá, es muy clave metodologías de trabajo asíncronas. Y yo creo que, bueno, recién estamos empezando en esto con New Relic. Con mi jefa, de hecho, es interesante porque las dos tenemos niños pequeños. Ella tiene 2 más pequeños todavía. Y es como ¿no? Tenemos reuniones así cuando podemos y bueno, hemos ido estableciendo como canales de comunicación según el nivel de importancia de lo que tenemos que hablar o lo que tenemos que decidir. Pero creo que se puede hacer mucho más para desarrollar canales más a nivel estandarizados en las empresas, para que el hecho de que tú no te puedas reunir a las 9 de la noche porque estás durmiendo a tu hijo de 3 años, no significa que no puedes crecer y que no puedes ser valorado y visto lo que tú haces, ¿no? Entonces, creo que ahí todavía hay mucho trabajo para hacer, pero es evidente que en tecnología estamos más avanzados que en otros sectores que tienen modos de trabajo más tradicionales. Y te quería preguntar, ¿dirías que existe un nivel de exigencia mayor cuando eres madre a nivel laboral? Quiero decir, ¿hay una expectativa mayor hacia una mujer que ha sido madre que a un trabajador regular? Sinceramente creo que no desde afuera, que la expectativa desmedida es la que tenemos dentro, ¿no? Y entonces hay como algo que a mí me pasó, pero hablando con amigas y con otras mujeres que son madres, les pasa algo parecido, que es como que eres madre y de repente se te activa un chip adentro que es la culpa. Y es una pasada, porque es como cualquier cosa que haces con tu hijo sientes que no es suficiente o si le estarás dando lo mejor. Y también estás como, ¿no?, trabajando, siendo madre, siendo pareja, siendo, bueno, todos los roles que cumplimos. Y es como un monstruito para mí que hay que mantener a raya, porque cuando te sientes culpable eso te pone en un mindset que no puedes dar todo de ti si estás como boicoteándote al mismo tiempo, ¿no? Y es un clásico esto de que las madres trabajadoras nos sentimos como que no hacemos suficiente en el trabajo, pero sí creo que a nivel social hemos evolucionado en muchas cosas, pero en un punto creo que lo tenemos más difícil las madres y las mujeres en general, porque hay una expectativa de que tienes que ser la mejor madre, la mejor pareja, la mejor amante, la mejor profesional, la mejor, y todo en los medios de comunicación y en redes sociales apunta a eso, que no tienes que envejecer, ese es otro punto. O sea, pasas los 40 y la mirada que recibo es diferente y eso me genera cosas que me tengo que trabajar y sostener. Entonces, sí creo que hay como no en la empresa específicamente ni en New Relic, pero sí a nivel social creo que hay un nivel de exigencia muy alto con la mujer, que tenemos que salir a currar, pero todavía tenemos que ser las madres del año. Total. Y todavía el reparto de las tareas y sobre todo el reparto de la carga mental y emocional todavía recae mucho sobre las mujeres. Pero creo que lo que sí podemos influenciar nosotras es las expectativas desmedidas que nos ponemos nosotras mismas. Sí, eso es como son conflictos de voluntades, ¿no? Al final, de que tengo que ser la mejor madre, la mejor profesional, hay muchos, ¿no? Y hablando de esto un poco, tú que eres experta en comunicación,
¿qué me podrías decir de las diferencias culturales que existen entre dar feedback en situaciones de conflicto empresarial, claro? Bueno, yo creo que algo que he aprendido a lo largo de los años, soy argentina y los argentinos somos conocidos por opinar de todo y decirles de todo a todos. Sí. Entonces ha sido un proceso para mí aprender a estar más a la escucha, sobre todo con realidades y vivencias de otras personas que yo realmente no conozco en profundidad, ¿no? Entonces es como un ejercicio como de no imponer, ¿no? Y de estar más a la escucha y más permeable realmente a un intercambio. A veces cuando hablamos no escuchamos, estamos diciendo. Entonces es como una comunicación mucho más superficial. Y otra cosa que me parece interesante, que yo creo que es un gran skill que yo todavía creo que estoy aprendiendo, es la capacidad de dar feedback a alguien que trabaja contigo, que trabaja para ti, pero también a pedirlo como manager. Y yo creo que hay que estar como muy plantado en uno mismo para estar realmente abierto a que te den feedback, que estamos acostumbrados a estas estructuras jerárquicas que, ¿no? El manager es el que da el feedback. Entonces, yo creo que la actitud de escucha es clave y una actitud como más colaborativa, ¿no? Bueno, al final estamos buscando una solución para que todos nos sintamos cómodos. Y creo que por ahí hay el femenino tiene como una capacidad más de colaborar, quizás que de confrontar. Y entonces esto es algo que, bueno, me parece un gran skill para replantearnos un poco qué son los conflictos, ¿no? Sí, es convencer, no escuchar, ¿no? Sería claro, exacto. Y te quería preguntar, ya que lo has comentado, siendo manager y mujer, ¿eso es diferente? ¿La forma de dar feedback cambia? ¿Cómo es? No lo sé. Ahí porque no quiero como equiparar características femeninas solamente a las mujeres. Pero bueno, a grosso modo podemos decir que tenemos una capacidad intuitiva inherente que yo creo que ayuda. Y ayuda, por ejemplo, estás en una interacción con alguien y ser capaz de leer cosas que no son verbales, ¿no? Dicen que el 97% de la comunicación es no verbal. Entonces, tener esta capacidad de realmente percibir al otro, creo que es algo que muchas mujeres tenemos esa capacidad y que es un gran don y que son tipos de skills que a veces en entornos como muy masculinizados no son valorados, ¿no? Lo que es valorado es ir a saco, poner límites, marcar, dirigir, ¿no? Pero en realidad hay como skills mucho más desde como la receptividad y la inteligencia emocional, que son súper poderosos para mí. Y un poco así en la línea de autodesarrollo, autoconocimiento, ¿cuál crees que es el ambiente, ¿no? ideal para poderte desarrollar, ¿no? en estos aspectos que estás comentando? O cómo una empresa puede ayudar, ¿no? a que las personas lleguen a este punto de autodesarrollo. Claro. Bueno, yo creo que hay algo fundamental que es la cultura de la empresa y una cultura donde cada uno es libre de ser quien es y se siente cómodo siendo quien es algo bastante clave. Y es algo que creo que va de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, esto sí, me parece importante. Al final es como un compromiso a nivel organizacional de respetar todas las realidades y todas las vivencias y de generar mecanismos para que las personas también se autoplanteen estas cosas, ¿no? Y salgamos un poco de la zona de confort y realmente valoremos y celebremos la diferencia y no intentemos imponer sobre los demás. ¿Y qué mecanismos dirías que propondrías? ¿O se te ocurre alguno? Bueno, el otro día escuché una iniciativa que hay en digamos, mi organización en ventas y marketing,
acá en EMEA, que son una serie de encuentros donde te machean con alguien que nunca has trabajado y te dan una cantidad de tiempo para conocerte. Y le dicen ruleta rusa porque te toca quien te toca. Y el ejercicio es un poco justamente estar abierto a conocer la otra persona, ¿no? Y a conocerse quizás un poquito fuera del entorno estrictamente laboral. Que luego, claro, tienes una invitación en el calendario, son el tipo de cosas que terminas no haciendo, pero en realidad son súper valiosas, ¿no? Entonces, proponer este tipo de espacios de intercambio son interesantes. De hecho, durante el COVID había mucho de esto, ¿no? Que estábamos todos encerrados trabajando en casa. Y yo he conocido personas dentro del trabajo desde un punto de vista totalmente diferente a la imagen que tenía, que ha sido muy bonito, ¿no? Y al final eso termina influenciando en el trabajo, ¿no? Porque te conoces, conectas y eso mejora la forma de trabajar. Sí, es interesante esto que dices de crear el espacio, ¿no? Para ello también, porque muchas veces vamos el día a día, ¿no? Súper rápido, que priorizamos mucho. Sí. Y al final, acaba siendo un poco a la cola, ¿no? De nuestra lista de prioridades. Entonces, esto cambio, ¿no? De mentalidad o incluso... Parar. Exactamente. Sí, es humanizar el compañero en lugar de verlo como un objeto, pero me entendéis, ¿no? Como un paso o más. ¿qué voy para a conseguir de esta eso. persona, ¿no? Más, por ejemplo, ¿qué me puede dar esta persona para mi proyecto? Claro, más que utilitarista. Claro. Sí. Vale, una cosa que hacemos en el programa es pedir que recomendéis algún libro, película, actividad que os parezca útil o que creáis que pueda ayudar. Bueno, iba a recomendar un libro que me recomendó un amigo que me dijo que era la Biblia de la productividad que le cambió la vida, que se llama Getting Things Done, The Art of Stress-Free Productivity. Tengo ganas de leerlo a ver si me ayuda como a centrarme un poco, porque mi trabajo es un trabajo como muy creativo, ¿no? Y mi perfil es muy creativo y menos disciplinado por ahí. Pero en realidad lo que quería recomendar es algo que estuve haciendo este fin de semana, que es una herramienta muy directa para justamente como volver a uno, vaciarse un poco del ruido y estar más abierto, que son las meditaciones dinámicas. Y hay una que estoy haciendo que es simplemente sacudir durante 15 minutos y bailar y luego meditar en silencio. Y para mí la meditación es una herramienta súper simple y súper directa para eso, para volver, parar y a partir de vuelvo, paro, me siento, me chequeo, estar abierto a los demás, estar más claro también para poder discernir qué es lo importante. Y eso al final indirectamente termina afectando tu eficiencia, tu productividad. Así que es como un ir y venir, ¿no? Poder estar en el afuera y estar en el adentro. Y la meditación es la bomba para eso. Así ¿Cómo se llama? Meditación dinámica. Meditaciones dinámicas. ¿Hay alguna práctica en particular, algún maestro? Bueno, maestra? yo hice las meditaciones de Osho, que es un poco controvertido para algunos, pero realmente tiene meditaciones que están en Spotify. Vale. Una se llama Kundalini Meditation, dura 1 hora. La puedes hacer en tu casa, te pones la playlist. Y es eso, ¿no? Empiezas la meditación, por ahí estás súper neurótico, sales y es como te limpia la energía y ya encaras el día, los problemas, los conflictos de otra manera. Y te puedes leer el libro ese del estrés que has recomendado. Y te puedes leer el libro del estrés. Que tiene 700 páginas y todo. Por eso hago una recomendación para personas más mentales y estructuradas y otra recomendación para personas más sintientes. Sí. Bien. Muy bien. Y bueno, también otra cosa que solemos hacer aquí en el programa es traemos una pregunta, ¿no? de la invitada anterior. En este caso es Manu, ¿vale? Quien estuvo aquí invitada la última vez. Y te dejo una pregunta que te voy a leer, ¿vale? Que ella te pregunta, ¿cómo sería el futuro ideal o cómo se verían las cosas en una empresa o en un equipo en el que todos sean diversos? Donde todos estos problemas que tenemos que resolver y que estamos luchando por resolver ya no sean un problema.
Bueno, yo creo que volvemos Soluciona un poco... el mundo ahora. Sí, es una pregunta un poco amplia, pero creo que es un poco lo que decía, ¿no? Empieza por la cultura de la empresa y empieza por el leadership de la empresa y por una cierta honestidad en cuanto al respeto por la diversidad y a poder generar mecanismos donde se puedan recibir perspectivas variadas, ¿no? Entonces, claro, si tienes un leadership que todo el mundo es más o menos igual, vas a tener todas perspectivas más o menos parecidas. Pero claro, para cambiar eso en un mundo donde todavía hay cierta... Bueno, que no hay tanta diversidad, aunque en tecnología hay más que en otros sectores, para mí empieza por un compromiso muy profundo a nivel de cultura y a nivel de empresa. Y luego yo creo que estos mecanismos más de comunicación horizontal, más para que, bueno, proveer herramientas y espacios de comunicación que nos ayuden a lo que decía, ¿no? Como a salir de la zanahoria y el objetivo de negocio y a conectar como personas. Porque la verdad que yo, de trabajar con gente muy diversa, de diferentes culturas, de diferentes orientaciones sexuales, de personas diversas, lo que he aprendido, pero lo he aprendido también intercambiando con esas personas, ¿no? Y cuando me pienso hace 15 años, cuando vine a Argentina con mi actitud sábelo todo, los porteños de Buenos Aires, sí. no todo el mundo, pues siento que es un regalazo, que he aprendido de todo tipo de personas, pero creo que empieza con un compromiso y con realmente iniciativas también medibles y con cierto accountability también de la empresa y del leadership a los empleados y públicamente. Sí, darle importancia a lo sutil, ¿no? Sobre lo concreto más. Claro, exacto. Vale, bueno, y al igual que nos han dejado una pregunta, sí que nos gustaría que tú para la próxima invitada nos dejases una cuestión, un pensamiento, algo. Vale. Bueno, una pregunta que para mí es como un ejercicio que es ongoing, ¿no? No es que lo respondes una vez, sino que la vida te confronta con situaciones donde me lo voy preguntando, ¿no? Y es esta idea de ser aliado. ¿Cómo es realmente ser aliado de otra persona cuando no has tenido las vivencias que tiene esa persona y cuando realmente quizás son radicalmente opuestas las vivencias? ¿Qué quieres decir con aliado? Bueno, como ally o de minorías o de personas con otras situaciones diferentes a la tuya, que la mía la considero una situación de privilegio. A pesar de que soy mujer y mamá y todo esto y somos una minoría, pero realmente me considero privilegiada, ¿no? Entonces, ¿cómo es ser aliada de personas que no tienen el mismo privilegio que yo? Y realmente creo que es lo que veníamos hablando de la escucha, ¿no? De realmente estar abierto a aprender y con una actitud para mí de humildad, básicamente. Pero bueno, creo que cada uno se hará esta pregunta y lo pensará de manera diferente, ¿no? Lo que me parece importante es la pregunta, porque la pregunta te hace ser honesto. Y hacerte la pregunta no una vez, sino 2, 3, 4, 5, hace que desarrolles esta actitud de aprender y de humildad que para mí es súper súper valiosa, porque tú eres aliado, pero tú también aprendes y te enriqueces. Entonces, me parece guay. Vale. Oye, pues muchas gracias, Inés, por la pregunta. Se la dejamos para los próximas. Vale. Y nada, bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias Inés. Gracias por invitarme. Yo creo que tenemos para otro programa en un futuro, quién sabe. Sí. Muchos temas. Sí, hay muchos temas que tratar. Y nada, hasta la próxima. Gracias. Gracias.